Y quiero compartir hoy, en la serie que tenemos de primero, el primero. Él es primero. ¿Quién es primero? Nuestro Dios es primero. El Señor Jesús es primero. Él primero. Él primero. Dice la palabra que Él es las primicias de nosotros. Las primicias. Él es primero. Multiplicación es bendición. Y vamos a mirar lo que nos dice Lucas, capítulo 9. Y vamos a ver del verso 10 hasta el 17. Voy a leerlo todo, creo que estará ahí, sí. Y vamos a leerlo y luego vamos a ir paso a paso. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Es lo que el Señor, vienen los apóstoles felices a contarle al Señor todo lo que habían hecho. Todo lo que habían hecho ellos. ¿Qué habían hecho? ¿Recuerdan qué habían hecho ellos? Habían ido, habían curado enfermos, habían limpiado leprosos, habían hecho una cantidad de cosas y ellos vinieron felices a contarle: Señor, mire lo que hemos hecho. El Señor les había dado una misión y ellos habían cumplido con su misión. Y dice: y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Ustedes saben qué es un desierto? Quiero que tengan en cuenta esto, porque era un lugar desierto. En esa ciudad, pero era un lugar desierto. Desierto. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Démosle gracias a Dios. Padre, gracias, gracias, eres maravilloso, glorioso Dios, eres grande, precioso, y nos has dado, Señor, tu palabra y nos has dejado, Señor, la enseñanza para que nosotros caminemos en ella y seamos como tú, Señor. Gracias, gracias, gracias por enseñarnos, gracias por bendecirnos, gracias que hay aquí, Padre glorioso, corazones que están ardientes de tu palabra y que son tierra fértil donde cae la semilla que da fruto al 100 por 1. En Jesucristo oramos. Amén y amén. El Señor ha hecho cosas grandes, preciosas. Les decía que recordaran lo del desierto, porque es que el desierto, no sé cuántos conocen un desierto, cuántos han ido a un desierto. ¿Han ido a un desierto? Algunos sí, ¿verdad? Pues el desierto no hay nada, no hay nada. Y hay desiertos donde, bueno, algunos matorrales habrán. Hay algunos matorrales que ve uno ahí, cactus y todo esto. Pero imagínense ustedes un poco de cactus, que son las matas del desierto, y arbustos. El Señor le está diciendo a la gente, aquí estamos viendo cómo el Señor le dice a los apóstoles, a sus discípulos más cercanos, a estos que estaban con Él, que caminaban con Él siempre, a los 12, le estaba diciendo: bueno, vengan y estemos en ese lugar desierto, vamos a estar juntos, vamos, para que no nos moleste tanto la multitud. Y se fueron.
Pero la gente los vio y no los querían dejar, querían saber más porque la gente tenía hambre de la palabra de Dios. Ellos anhelaban que el Señor les hablara y fueron todos, y cuando se dieron cuenta, imagínense, dice que 5,000 hombres, y en los otros evangelios, es sorprendente. Mire, esta enseñanza es tan importante que está escrita en los 4 evangelios. En los 4 está. Hay diferentes cosas en cada uno de ellos, pero estamos viendo el de Lucas que van allí y dicen, bueno, estaban ellos corriendo, buscando dónde está el Señor, y los encontraron y eran 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, más o menos se podría pensar que habrían unas 20,000 personas. Pero ¿cómo sabían que habían 20,000 personas? ¿Cómo sabían que eran 5,000 hombres? ¿Cómo sabían? Yo creo que había alguien así como aquí. ¿Han visto a los hermanos que están ahí en la puerta? Ellos tienen un aparatico. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que el Felipe estaría ahí contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alguno de ellos tuvo que haber contado para saber que habían 5,000 hombres. O sea, era importante contarlos. Era importante. El Señor quería que quedara eso escrito, que eran 5,000. Hubo también otra multiplicación donde eran 4,000. Pero en este caso eran 5,000. 5,000. Los contaron. Sabían. Y se fueron a ese lugar, habían ido a ese lugar desierto para que no los molestara la multitud. Pero la multitud vino. La multitud tiene hambre de Dios. Tiene hambre de Dios. La multitud tiene hambre de Dios. Mire, toda esta gente que están allí en la calle, que están por fuera, toda esa gente que ahorita están de pronto tomándose unas cervezas para calmar la borrachera de anoche, toda esa gente que está por ahí haciendo cosas que no están bien, tienen hambre de Dios. Pero nadie ha ido a darles de comer. Y el Señor está diciendo, mira, estos vinieron. ¿Por qué vinieron? Venían porque habían hecho milagros, habían hecho cosas, y ellos dijeron, queremos escuchar lo que habla el Señor. Y el Señor estaba hablando y estaba comentándoles ahí, y dice Felipe, porque creo que es en Mateo, dice que Felipe le dijo al Señor, Señor, despide a esta multitud. Creo que ya están cansados. Y yo pienso que el que estaba cansado era Felipe. Los apóstoles ya estaban cansados. Habían estado todo el día escuchando al Señor. Veían toda esa multitud, toda esa gente, y despídelos porque ya llevan todo el tiempo, están cansados y tienen hambre. Que vayan por los campos, que vayan por las ciudades, que vayan y compren de comer y se alimenten. Y el Señor dice, no hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer. El Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, démosle de comer a esa gente que tiene hambre. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en darles de comer? No, el Señor les está diciendo, no es que vayan y compren un poco de pan. Mire, hay mucha gente que lo hace. Mucha gente que van, compran un poco de pan, hacen café y se lo llevan allí, aquí aquí cerquita, en la Chola Cuencana, y les llevan y les dan. El Señor nos está diciendo eso. Alimento hay por todo lado. Hay mucha gente que les lleva. El Señor está diciendo, lleven mi palabra a esa gente, a esos que están necesitados, a esos que están ahí. Llévenle alimento. ¿A cuántos les has hablado del Señor últimamente? ¿A cuántas personas les has compartido de lo que Dios te ha dado a ti? ¿Saben? Nosotros nos ponemos a pensar cómo éramos, quiénes éramos antes, cómo vivíamos, en qué situación estábamos, cómo nos movíamos, quiénes éramos. ¿Cuáles eran esos pensamientos que teníamos nosotros constantemente antes de conocer al Señor? Una vida desordenada, una vida vacía, una vida con necesidades, una vida terrible.
La gente puede pensar, no, yo lo paso muy bien, yo me voy de fiesta, yo la paso, mi vida es un carnaval, como decía Celia Cruz. No sé si conocían a Celia Cruz, la hermana. No era hermana, no era hermana, pero decía eso, ¿no? Y podrían pensar esas cosas, pero su vida es una miseria. Una vida sin Cristo es una miseria, es una vida sin sentido. Y nosotros encontramos el sentido, aunque hay muchos cristianos que viven en una ruina total. Y viven en ruina. Muchos cristianos llevan 20, 30 años sentados en la iglesia cada domingo, vienen y se sientan y reciben la palabra y reciben todo, adoran al Señor y se van de aquí, quedan igual. Y uno dice, ¿qué pasó con estos? ¿Qué pasó con la alegría, con el gozo? ¿Qué pasó con todo lo que el Señor quiere que tengamos? ¿Qué pasa? Y estamos ahí viendo a la gente endeudada, con dolores, angustiada, con muchas cosas. Y el Señor les dice, oiga, denles ustedes de comer. También a la iglesia, denles de comer. La iglesia misma está necesitada del alimento de Dios. Hay mucha gente, sobre todo personas que llevan mucho tiempo en el Señor, sobre todo ellos. De pronto alguno que lleva ya 15 años, 20 años, 2 años, 3 años en el Señor, y a ellos el Señor les está hablando hoy, a nosotros. Estamos ya tan relajados. Vivimos una vida religiosa. El espíritu religioso se apoderó de muchos. Se apoderó el espíritu religioso. Y ese espíritu no deja que la gente pueda fluir, no deja que el cristiano pueda vivir una vida victoriosa, una vida abundante, una vida de bendición, una vida como el Señor quiere. Así que el Señor les dice, denles ustedes. No tenemos, solamente tenemos 3 panes. Bueno, 5 panes, ¿no? 5 panes y 2 pescados. El Señor les dice, tráiganlos. ¿Cuántos están necesitados? A veces uno dice, ¿cuántos están necesitados? No, yo no puedo decir, yo no puedo levantar la mano. ¿Qué tal? Ahorita me van a decir, ese es el religioso que vive en una situación difícil. Pero ¿cuántos están necesitados en la iglesia? ¿Cuántos están enfermos? No solamente enfermos físicos, enfermos del alma. ¿Cuántos están endeudados? ¿Cuántos están presos por las deudas? Y yo conozco muchos que están endeudadísimos y lo repetimos una y otra vez. Y yo digo, Señor, que escuchen lo que estamos diciendo el domingo, porque el miércoles seguro vienen y digo, hermano, estoy tan endeudado, pero no escuchaste la palabra, no has escuchado, no has visto. No es que estoy enfermo, pero no oramos al domingo, no oramos por ti, por sanidad. Y vivimos en esa situación. Estoy peleado con mi cónyuge. ¿Cuántos endeudados están? ¿Cuántos endeudados? ¿Cuántos con necesidades? ¿Y cuánta gente llega a la iglesia y nos dice, por favor ayúdenme, no tengo dinero? La iglesia, claro, tiene que ayudar. Pero ¿qué tal si le enseñamos mejor a esa persona cómo es que tiene que andar en el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor es el que da, el Señor es el que nos da, el Señor es el que provee absolutamente todo. Todo lo que tenemos proviene del Señor, tanto para los que son cristianos como para los que no son cristianos. El Señor es el que da
Y el Señor dice, yo hago llover sobre justos e injustos, yo saco el sol sobre buenos y malos. O sea, el Señor nos permite que en esta tierra nosotros tengamos alimento o tengamos nuestro trabajo, así sean o no sean cristianos. Pero a sus hijos el Señor les dice, bueno, ¿qué tienen? 5 panes y 2 peces, tráiganlos para toda esta multitud. Para toda esta multitud, voy a darle solamente eso, tráiganlo. Y entonces el Señor dice, denme a mí lo primero. Denme lo primero. Démelo, ese poquito, dámelo. El Señor les enseñó a todos en el Antiguo Testamento, traigan los diezmos. ¿Por qué el Señor le dijo que trajeran los diezmos? ¿Qué? Dios, ¿por qué querías que peleáramos tanto en la iglesia por los benditos diezmos? Todo el mundo se pone bravo cuando les dicen que den los diezmos. ¿Sí o no? ¿Cuántos no se ponen bravos? Ay, estos quieren sacarle la plata a uno. Pero el Señor les dijo, mire, ¿saben que les voy a dar una ley fuerte? Tienen que traer los diezmos, indefectiblemente, sin defecto. Tienen que traerlos. Y no eran solamente los diezmos. Ojalá leyeran ustedes el libro todos los primeros 5 libros, sobre todo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No solamente eran los diezmos, eran ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, tenían que estar dando todo el tiempo. Pero ¿por qué les dio esa ley el Señor? ¿Por qué tuvo que darles esa ley al pueblo de Israel? ¿Para que nos peleáramos en la iglesia? No. El Señor lo dijo porque ellos habían sido esclavizados 400 años, no tenían absolutamente nada, ellos no recibían nada, solamente recibían palo y maltrato. Y cuando salieron de allí, de esa esclavitud, el Señor les dijo, tienen que diezmar para que venga la bendición sobre ustedes. ¿Por qué? Porque es que así lo quiero yo. Señor, pero tú eres el dueño del oro. Sí, exactamente. Yo les estoy dando todo. Denme lo que es mío. Denme el diezmo. Denme el diezmo. ¿Y qué es lo que es? Darle a Dios primero. Dios, pero es que, mire, el diezmo. En la iglesia todos dan diezmo. Eso decía yo. Recién que llegué a la iglesia, yo me sentaba así como uno de ustedes ahí. Y el pastor iba predicando y yo iba contando a la gente. El pastor predicaba y yo contaba. 1, 2, uy. Íbamos a una iglesia que era muy grande, como más de 3,000 personas, y contaba. Yo decía, Dios mío, 3,000, que poquito así en promedio, den de 20,000 pesos. En Colombia dan por pesos. Den 20,000, uy, imagínense. Imagínense lo que está. Ese era mi pensamiento. Y yo sé que aquí habrá más de uno que piensa igual. Empieza a contar. Que den ya tanto. ¿Por qué estarán dando tantos diezmos? Yo no le doy diezmo. ¿Para qué? Para que se enriquezcan allá. Mejor yo le doy a los pobres. Dice la gente. Dice, yo mejor saco y le voy a dar un mercadito a tal persona, o voy y le doy unas cuantas limonas a otros, porque eso es. El Señor dice, no, así no es. Tráiganme los panes y los peces. Pónganlos de 50 en 50 y tomen. Y se los dio a los discípulos. El Señor se quedó sentadito ahí. Le llevaron los panes y los pescados. Señor, mire, aquí está. Y el Señor lo recoge. ¿Por qué? Porque eso es de Él. Eso es de Él. Lo primero es de Dios. Así que lo primero es dar a Dios lo primero para que venga la bendición. La bendición. No va a venir antes. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a Él. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto, 40 años comiendo maná?
A veces la gente dice, uy, sí, qué rico el maná. Pero coma usted todos los días pan y café todos los días, al desayuno, al almuerzo, a la comida, a ver si en un mes ya dice, uy, mira, a mí me encanta el café, pero uy, ya no quiero más café. Ahora deme agua de panela, aunque sea. Pero deme algo diferente. Maná todos los días. Ellos mismos dijeron, mire, estamos cansados de este pan tan liviano. Nosotros queremos algo de sal, nosotros queremos otra cosita. ¿Por qué vivieron 40 años comiendo en el desierto maná? ¿Saben por qué? Porque desobedecieron. El Señor les dijo, entren a la tierra prometida, entren. Y ellos no entraron. Dijeron, no entraremos. Solamente hubieron 2 que dijeron, sí, pasemos, que el Señor nos los entregará como pan caliente. No podemos comérnoslo a esta gente. No, desobedecieron. Y el Señor dijo, pues ahora como desobedecieron, tendrán que dar 40 años, un año por día. Eran 40 días, ahora 40 años. Y van a estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Y muchos de nosotros nos la pasamos dando vueltas y vueltas y vueltas porque no entendemos lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Y cuánta gente sufriendo? Cristianos. Mire, y nos peleamos con iglesias, nos peleamos. El pastor que tiene 20 personas en una iglesia se pelea con los que tienen 300, 400 o 1000 personas en una iglesia. Se pelean diciendo, no, es que el Señor lo que quiere es calidad, no quiere multitud. El Señor dice, yo sí quiero multitudes. Pero como el otro no puede, está cerrado a que son 20 o 30 personas dentro de la iglesia. Entonces, tiene esa barrera. Ah, bueno, quédate ahí y sigue comiendo maná. Te alimenta. Gota a gota, gota a gota, gota a gota. ¿Qué dijo el Señor? Mire, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida en abundancia. En abundancia. Quiero darles abundantemente. Y mire cómo el Señor hace algo tan maravilloso, algo tan glorioso. Es que no solamente multiplica los panes y los pescados, sino que multiplicó también las cestas. ¿Cómo llegaron esas cestas? Había una cestica donde habían los 5 panes y los 2 peces, los 2 pescados. Estaban ahí. Pero se recogieron 12 completamente llenas de pedazos. ¿De dónde salieron esas? ¿Y dónde salieron todas para los 5,000? Y para los niños y las mujeres. ¿De dónde salieron? Las multiplicó. Y Dios nos dice, yo quiero multiplicarles a ustedes, pero tienen que obedecer. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que obedecerle al Señor. Sí, Señor, tú primero. Pero es que la gente dice, pero bueno, yo estoy siempre diezmando y a mí no me va bien. A mí yo siempre estoy alcanzado, pero siempre diezmo. Mentiroso. No siempre diezmas. Además, el diezmo y la ofrenda son completamente diferentes. El diezmo y la ofrenda es totalmente diferente. El diezmo ni siquiera es tuyo. El diezmo es de Dios. El Señor dijo, el diezmo es mío. Y yo me como el diezmo. ¿Por qué? Porque, ay no, Señor, es que me gané $5,000 y voy a darle 500 a la iglesia. Eso es de Él, es del Señor. Es del Señor, el diezmo es del Señor. Ahora tú vas a darle la ofrenda. El Señor nunca dijo, no, el diezmo se acabó, el diezmo se terminó, el diezmo ya no es el diezmo. Ahora será la ofrenda. Alguien decía, yo le doy siempre, todos los domingos al Señor, la ofrenda de la viuda. $1. Todos los domingos, sagradamente. Eso no es la ofrenda de la viuda.
La ofrenda de la viuda fue todo. ¿Cuánto tienes en tu casa? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto hay? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Tienes un televisor? Sí. ¿Tienes licuadora? ¿Tienes horno microondas? ¿Tienes? Sí. Todo eso esa es la ofrenda de la viuda. Todo, todo, todo. Ella dio todo su sustento. ¿No eran las dos blancas? Eso era lo que tenía ahí, eso era todo lo que tenía ella. No tenía nada más. Tenía ni donde caerse muerta, como dicen. Pero el Señor dice, ella sí fue justificada. Los demás no, todos dieron de lo que les sobraba. Todos dieron de lo que decían. O sea, el diezmo no tiene nada que ver con la ofrenda. El diezmo es de Dios. Entonces el Señor llega y les enseña a los discípulos, les dice, mire, ¿sabe qué? Había un señor que se iba a ir. Pero antes de irse dijo, voy a darle a uno, le voy a dar un dinerito. Le voy a dar 5 talentos. Al otro le voy a dar 2 talentos y a otro le voy a dar 1 talento. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan esa parábola? Tremendo, ¿no? Dice que él se fue, pero después volvió. Y los llamó, ¿no? Bueno, vengan a rendir cuentas. Ríndanme cuentas. Al que le había dado los 5, le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, aquí tienes lo que es tuyo. 5 talentos. Y estos otros 5 talentos que yo logré conseguir con esos. Ok. Igualmente el que tenía, al que le había dado los 2 talentos. 2 talentos me diste, aquí tienes los tuyos y otros 2 talentos. Pero al que le había dado 1, ¿qué dice? El hombre fue y lo enterró. No hizo nada, lo escondió. ¿Y qué le dice él? Aquí tienes lo que es tuyo. Era de él, era del Señor. Bueno, me dio su talento, el talento que me correspondía. Pero ¿qué le dice? Siervo malo y negligente. Al menos lo hubieras puesto en el banco. Aunque sea, hubiera recibido un talento y unos cuantos intereses bajitos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Número 1, dar primero a Dios. ¿Para qué? Para que venga la bendición. Si yo no le doy a Dios mi tiempo, si yo no le doy a Dios lo que el Señor me ha dado, si yo no le doy a Dios nada, pues sí, el Señor me mantiene porque el Señor es bueno, el Señor es fiel. El Señor dice, bueno, este hijo negligente, este hijo que no cree en mí. Porque ¿por qué la gente no? ¿Tú por qué crees que la gente no da el diezmo o la ofrenda? Porque no creen en el Señor. Simplemente porque no creen en Él. Y cuando no creemos en Él, entonces estamos ya, no, es que eso era de la ley, eso era para los mandamientos. O sea que el mandamiento de que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ese no sirve tampoco. Porque cuando yo no le creo al Señor, no le estoy amando por sobre todas las cosas. Cuando yo no creo en el Señor, cuando digo, Señor, yo, ¿sabe qué? Mire, sí te amo, pero yo amo más el dinero, porque es que el dinero me hace falta, y tú no me haces falta, tú estás allá sentado arriba en el trono, y no, yo amo más el dinero que te amo a ti. Cuando yo no doy, es porque no le creo al Señor. Dios, pero tú dijiste, sí, mire, ¿sabe qué? Ustedes tienen un pensamiento cerrado. No dan porque son unos tacaños y no quieren darlo. Porque aman más el dinero que a mí. Pero si supieran todo, si creyeran en todo lo que les estoy hablando, lo que les estoy diciendo, sería de otra manera, de otra manera. Y otra vez, algunos pueden estar pensando, lo que quiere es sacarnos la platica, que tanto nos ha tocado.
El diezmo no significa dar. ¿Sí sabían eso? El diezmo no significa dar. ¿Sabe qué significa? Devolver. Devolver. El diezmo significa devolver, no significa dar. ¿Por qué? Porque es que no te pertenece a ti. El diezmo es de Dios. Entonces, déselo a Dios. Al Señor le preguntaron, le dijeron, mire, ¿es lícito darle tributo al César o no? Entonces el Señor dijo, muestre a ver esa moneda. ¿De quién es esta esfinge? Del César. Pues dile al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Vayan a las Escrituras, ¿qué es lo que dice la palabra? Denle a Dios lo que le pertenece a Dios. Estaban hablando de dinero, no le estaban hablando de otra cosa, de dinero. ¿Es lícito darle tributo al César? ¿Es lícito que paguemos los impuestos? ¿Es lícito que le demos al rey? Pues claro, denle lo que le pertenece a él, pero a Dios, denle lo que le pertenece a Dios. Y el Señor nos está diciendo, denle lo que le pertenece a Dios, désenlo. Así que tenemos, si queremos la bendición, tenemos que devolver al Señor, porque el diezmo le pertenece al Señor. Y por eso el Señor nos dice lo de los talentos. Nos dice el Señor, pero la ofrenda es dar al Señor. Mire, la ofrenda, aparte del diezmo, yo tengo que darle el diezmo al Señor. El Señor les dijo por medio del profeta Malaquías, le dijo, ¿sabe qué? Ustedes todos me han robado, todos ustedes me han robado. No hay ni uno solo de ustedes que no me haya robado, todos me han robado. ¿Pero en qué le hemos robado? ¿Acaso podrá robarle el hombre a Dios? Pues sí, me robaron en sus diezmos y en sus ofrendas. Me robaron. Traigan ahora sus diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto ahora. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, el Señor tan bondadoso, tan amoroso, todavía diciéndoles, pruébenme. ¿Cómo hago para explicarles todo? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen? La ofrenda es para dar al Señor de lo que Dios nos ha bendecido, mire, por dar el diezmo. Voy a repetirlo. La ofrenda es dar al Señor de lo que Dios nos ha bendecido por haber dado el diezmo. Como di el diezmo, el Señor me bendijo. Como le di el diezmo al Señor, el Señor me dijo, toma, aquí tiene los panes y los pescados, repártelos. Y se multiplican en mis manos. Y ahora entonces le doy la ofrenda al Señor. La ofrenda a Dios. Quiero mostrarles un video. Ahorita para concluir. Como cristianos, sabemos que no nos regimos solamente por las leyes físicas o naturales de este mundo. También nos regimos por leyes espirituales que la Biblia nos enseña. Una de ellas es la ley o principio de siembra y cosecha. Cuando un agricultor se dispone a sembrar, siempre lo hace con la certeza y esperanza que pasado cierto tiempo va a cosechar algo. Después de todo, es una ley, es algo que tiene que acontecer. De igual manera, nosotros nos convertimos en sembradores cuando decidimos depositar una semilla en el reino de Dios. Debemos tener la certeza que, a su tiempo, cosecharemos. Y aquí existe otro principio divino, la multiplicación. Cuando sembramos una semilla, no cosechamos un fruto, sino que de una sola semilla obtenemos muchos frutos. ¿No es maravilloso? Es así como comprobamos lo grandioso de Dios. Él siempre nos multiplica al 100 por 1. Antes de convertirte hoy en un sembrador del reino, considera que estás sembrando en el mejor campo, en la mejor tierra. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Pero esto te digo, el que siembra escasamente,
también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Se lo puse así para enseñar a los niños. Espero que nosotros también lo entendamos. Dios, mire, Dios nos promete que nos bendecirá, y una vez que doy al Señor, Él nos multiplicará mucho más de lo que podemos imaginar. No solo tiene que ver con finanzas, mire, no solamente tiene que ver con finanzas. De pronto siempre estamos recordando el diezmo, la ofrenda, como algo de dinero, pero no solamente tiene que ver con eso, no solamente con el dinero, tiene que ver con nuestra vida, salud, relaciones, dinero, hogar, trabajo. En todo Dios nos multiplicará, en todo. Si aplicamos estos 3 principios que estuvimos hablando ahorita, dar a Dios primero, eso como primera medida, dar a Dios primero. Segundo, obedecer. Obedecer. Si nosotros no obedecemos, el Señor no va a bendecir. ¿Por qué? Porque si no le obedecemos. Y tercero, viene la bendición. Viene la bendición. Dar a Dios lo primero, obedecer al Señor y recibir su bendición. Así que creo que es un buen momento de que recordemos lo que venimos haciendo, de darle al Señor lo primero. Primero Él.